Bueno, bienvenidos a este corto video donde queremos analizar la competencia estratégica global entre Estados Unidos y Rusia en la era Trump, por un lado, y por otro lado, en el otro lado de la orilla, con la era Putin. Para esto vamos a identificar, en primer lugar, que las grandes potencias en el sistema internacional normalmente van a seguir un comportamiento competitivo. Este comportamiento competitivo plantea, de hecho, un choque estratégico actualmente entre Estados Unidos y Rusia, similar en ciertas cosas al periodo de la Guerra Fría, sobre todo a la hora de competencia estratégica regional y competencia estratégica global, y muy diferente en otras. Por ejemplo, en cuanto a competencia ideológica, es una gran terquedad plantear hoy a Rusia como un adversario ideológico en los mismos términos de la Guerra Fría. Sin duda alguna no lo es, pero sí es bastante lógico plantear a Rusia como un competidor estratégico global para Estados Unidos en varios aspectos. Para esto vamos a utilizar un criterio bastante común en Guerra Fría, que es la doctrina de la contención, y vamos a mirar e identificar cuando menos 8 puntos estratégicos que se convierten a manera de tablero de ajedrez en un espacio de confrontación entre Rusia y Estados Unidos. Primero de ellos, sin duda alguna, el estrecho de Hormuz. Por allí pasa el 70% del petróleo de gran calidad que se consume en el mundo. Todas las reservas petroleras del Golfo Pérsico en buena medida salen por una franja navegable de tan solo 6 kilómetros de ancho. En segundo lugar, la costa oriental del Mediterráneo y en particular el Canal del Suez. Este canal, con una importancia geopolítica histórica, ha permitido por siglos la comunicación entre Europa y Asia y recortar esa ruta marítima que de otra forma implicaría rodear toda África. La salida sur del Mar Rojo, el estrecho de Adén, todo el contexto, el contorno del Cuerno del África, es el complemento justamente de la ruta marítima del Canal del Suez. El estrecho del Bósforo, o la comunicación entre Asia y Europa a través de Turquía, y la comunicación también entre el Atlántico, el Mediterráneo y el Mar Negro. Toda la región interoceánica, toda la región de los canales interoceánicos de América Central, incluyendo particularmente Panamá y el próximo canal de Nicaragua. Europa como aliado de Estados Unidos en esta competencia estratégica entre Rusia y Estados Unidos, justamente. El mar meridional de China, por donde pasa el 30% o el 40% del comercio global. Y la cuenca amazónica, esta cuenca donde están justamente presentes los recursos estratégicos que van a marcar la agenda geopolítica en un futuro próximo. En estas 8 regiones, Estados Unidos y Rusia realizan un juego de ajedrez estratégico muy interesante. En la medida en que uno se posiciona, el otro busca abrirse espacio también y posicionarse justamente en la misma región para competirle y disputarle el control de esta región estratégica. Vamos a empezar entonces analizando los movimientos de Estados Unidos hacia estas regiones. Y tenemos que empezar por todo el posicionamiento estratégico que ha hecho Estados Unidos por tierra, mar y aire de los países de la cuenca del Golfo Pérsico. Estados Unidos cuenta en este momento con bases terrestres, navales y aéreas en países como Arabia Saudí, en países como Emiratos, en países como Omán, en países como Qatar, por ejemplo. Hay que recordar que Qatar fue durante mucho tiempo el cuartel general del CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, que tiene jurisdicción justamente en Medio Oriente. Y alberga actualmente la base naval más importante que tiene Estados Unidos en todo el Medio Oriente, en la región del Golfo Pérsico. Este posicionamiento militar, eso es un posicionamiento militar fortalecido y construido de décadas atrás, lo cual nos muestra una relación muy estrecha entre Estados Unidos y estos países de la península arábiga del Golfo Pérsico petrolero. Después de la operación de Estados Unidos en Irak, y justamente después de los 90 incluso, Estados Unidos también tiene una relación muy estrecha en primer lugar con Kuwait, su aliado estratégico desde la primera guerra del Golfo, y luego de la segunda operación en Irak, luego de la caída de Saddam, el posicionamiento también no es solamente el kuwaití, sino el posicionamiento de Estados Unidos abarca a Irak. En Irak Estados Unidos tiene un punto de apoyo muy importante en su dispositivo estratégico para el Medio Oriente. Simultáneamente a esto, tenemos que mirar Egipto. Egipto estructuralmente en el siglo XX se ha movido entre gobiernos militares
después de la Segunda Guerra Mundial. Recordamos un breve periodo monárquico que termina con la llegada del general Najib, el movimiento de los oficiales libres en Egipto, que dura también relativamente poco. Es reemplazado por un nuevo gobierno militar, el gobierno de Gamal Abdel Nasser, posteriormente el gobierno de Anwar el-Sadat, militar, posteriormente el gobierno Mubarak, también militar, de tal forma que el paréntesis que significó el gobierno de los hermanos musulmanes a través de Morsi era en buena medida una pequeña excepción al comportamiento estructural que había tenido Egipto. Este Egipto, que con Nasser no era cercano a Estados Unidos, pero que con Anwar el-Sadat se vuelve muy cercano a Estados Unidos, justamente a través de la intervención o el apoyo que dio casualmente el presidente Carter. Desde esa época, Egipto se ha vuelto un estado muy cercano a Estados Unidos y fundamental para las operaciones militares de Estados Unidos en el Medio Oriente. Actualmente, con el gobierno de al-Sisi, esta situación se ha revalidado y sin duda es un aliado estratégico para Estados Unidos y para esa alianza que se ha construido en torno a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes, a Omán, a Bahrein, que ha incluido justamente a Egipto en ese dispositivo de posicionamiento estratégico de Estados Unidos. Para el caso americano, tenemos la posibilidad de proyección de poder aéreo desde bases aéreas que antes hacían parte de ese esquema construido en Guerra Fría para enfrentar a Cuba, que se llaman bases de operaciones de avanzada, que configuran el dispositivo, el esquema de bases del Comando Sur. Estas bases aéreas tienen la posibilidad de proyectar poder aéreo para Estados Unidos en toda la cuenca del Caribe y especialmente en el norte de la región andina, sin decir que el resto del subcontinente suramericano iba a quedar por fuera del radio de acción, sin duda no. Pero al menos sí se concentra el énfasis de estas bases aéreas, está en la cuenca del Caribe y en la parte norte de la región andina. A nivel naval, efectivamente todo el dispositivo naval de Estados Unidos que se posiciona por un lado en la salida del Golfo Pérsico, más allá del Estrecho de Hormuz, a través de bases navales en Qatar y en Omán, y también la presencia de la Armada estadounidense en el Cuerno del África en constantes patrullajes, asegurando entonces su influencia sobre la salida sur del Mar Rojo. Simultáneamente, los acuerdos vía OTAN que le permiten a Estados Unidos navegar y patrullar por el Mediterráneo, a los cuales también se acompaña la presencia entonces en el Mar Caribe del dispositivo naval del Comando Sur. Por parte de Rusia, tenemos que ver entonces, devolvamos para atrás, tendríamos que ver cómo Putin ha planteado una estrategia de contención para enfrentar a Estados Unidos en estos puntos estratégicos que mencionamos. Y tenemos que mencionar entonces, tenemos que ir en primer lugar a Irán y a la propuesta de Rusia para asociarse con Irán y empezar a posicionarse en el Medio Oriente contrarrestando a Estados Unidos. Vemos cómo desde el acuerdo 5+1, desde ese momento en el cual Estados Unidos estaba presionando a Irán por su programa nuclear, es justamente Rusia quien interviene, salva a Irán de una invasión occidental, se encarga de garantizar, de servir de tutela al programa nuclear de Irán. Esto quedó registrado en el acuerdo 5+1. Y esto le permitió a Rusia no solamente posicionarse justo enfrente del dispositivo estadounidense que tienen Arabia Saudí y los países árabes de alrededor, sino ubicarse justo enfrente en la costa más larga que tienen algún país, en este caso Irán, en el Golfo Pérsico, y también a través de este posicionamiento controlar o incidir más bien el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz ya no es solo un paso controlado solamente por Estados Unidos. Subsidiariamente, la posibilidad de Rusia haber entrado a Irán le da una serie de amigos, una serie de aliados, hereda las alianzas que tenía Irán. Estas alianzas incluyen el Líbano Hezbollah, e incluye también Siria en la guerra civil. Hay que recordar que el régimen sirio tenía unos lazos muy estrechos con el régimen iraní. Simultáneamente también a Yemen, y esto lo vamos a ver entonces en el desarrollo del dispositivo militar ruso a continuación. Vamos a ver cómo a través de la alianza con Irán, Rusia empieza a fortalecer sus lazos con el Hezbollah libanés, empieza también a través de esa alianza con Irán a favorecer el nuevo gobierno yemení después de la guerra civil que vivió Yemen y que sacó al gobierno pro-saudí de Yemen y permite un gobierno liderado por las milicias Houthis, que son milicias pro-iraníes. Y vamos a ver entonces el posicionamiento ruso en Siria,
través de esa solicitud de apoyo que le hace el gobierno sirio a Rusia, y que es posible también gracias al canal de facilitador que empleó Irán. Posicionamiento ruso en Turquía, que ya lo voy a explicar, y un posicionamiento ruso en Egipto. El posicionamiento de Turquía es un posicionamiento bien curioso. Se derivó vino después del golpe militar en Turquía. En ese golpe todos esperábamos efectivamente en un primer momento que el gobierno Erdogan cayera, y lo esperábamos gracias a las imágenes que se veían en prensa. Prácticamente dábamos por descontado el triunfo de los golpistas. Sin embargo, vuelve Erdogan mucho más fuerte, y vuelve Erdogan pensando, tratando de identificar cómo se había construido esta red golpista en su contra. Sin duda identificando a Gülen como el jefe de los golpistas, y en consecuencia solicitando a Estados Unidos su extradición que Estados Unidos niega. En ese momento aparece Rusia, le habla a Turquía, le dice su aliado de décadas no lo está apoyando en este momento, su aliado de décadas está protegiendo a los golpistas, su aliado de décadas incluso le privó de capacidades nucleares. Renueve esa alianza que tiene con Estados Unidos, reformúlela, construyan una alianza conmigo, yo estoy dispuesto a darle capacidades nucleares, yo estoy dispuesto a ayudarle a solucionar su problema con los kurdos, yo estoy dispuesto a mantenerlo en el poder. De esta forma Rusia logra un nuevo aliado en el Medio Oriente, y en este caso es Turquía. Esta alianza se veía venir, era relativamente insostenible que los lazos estrechos entre Estados Unidos y Turquía se mantuvieran, en buena medida por los kurdos. Hay que recordar que Estados Unidos en Irak crea una zona autónoma kurda, pero los kurdos no irían a aceptar solamente esta región autónoma como espacio para su Kurdistán. La creación del Kurdistán hubiera implicado territorio turco, sin duda, territorio sirio, sin duda, y en parte territorio iraní. Derivado de la guerra civil en Siria, los kurdos hubieran podido esperar también una región autónoma, pero con esas dos regiones, la región autónoma kurda en Irak y la región autónoma kurda en Siria, los turcos ya veían el posicionamiento y la fortaleza de los kurdos como una situación amenazante. Y más aún teniendo en cuenta que era Estados Unidos quien estaba alimentando entonces esa fortaleza de los kurdos. Por esta razón, o más bien este es uno de los elementos adicionales en los que se puede explicar esa nueva alianza ruso-turca y ese deterioro de las relaciones Estados Unidos-Turquía. Era insostenible. Estados Unidos no puede pretender ser aliado simultáneamente de los kurdos y simultáneamente de Turquía, es una gran locura. Con esto Rusia se posiciona en Turquía. Rusia le ofrece a Turquía capacidades nucleares, eso fue parte de la negociación, a cambio de cuando menos tres cosas. En primer lugar, que Turquía cierre la llave de oxígeno que tenía para los grupos rebeldes en Siria, particularmente el Daesh. En segundo lugar, que Turquía le permita a Rusia una ruta alterna de gas natural y de elementos energéticos para Europa Oriental sin que pase por Ucrania. En este caso se construiría un puente energético entre Turquía y Bulgaria que permitiera pasar ese gas ruso. Y en tercer lugar, que le permitiera a Rusia la navegación libre por el estrecho del Bósforo, de tal manera que la flota rusa del Mar Negro pudiera transitar con libertad, tener salida al Mediterráneo, y a través del Mediterráneo tener salida al Atlántico. Sin duda estamos hablando que la flota atlántica rusa necesitaba de esa alianza con Turquía. También la posibilidad de abastecer con mayor facilidad la base naval rusa en Tartus, en Siria. Con esto entonces hemos visto cómo se posicionó Rusia en el Medio Oriente en una lógica de la contención. Si recordamos los puntos anteriores, vamos a ver que en cada uno de esos puntos, por un lado en el estrecho de Hormuz, por otro lado en el estrecho de Adén, en la salida del Mar Rojo y en el Cuerno del África, por otro lado en el Bósforo, y por otro lado en Egipto con un regreso a una base aeronaval que tenía la Unión Soviética en su momento en el norte de Egipto, y que en este momento el gobierno de al-Sisi permite nuevamente su uso para los rusos. Estamos diciendo que Rusia se posiciona en 4 de los puntos estratégicos que identificamos previamente y que Estados Unidos antes controlaba casi que de una manera monopólica. Posterior a esto tenemos otras acciones
rusas que son clave para entender esa competencia estratégica. En primer lugar, estas patrullas y estos ejercicios navales conjuntos que vimos durante algún tiempo de la flota atlántica rusa en el Caribe. Recordamos al destructor, al misilero Pedro el Grande en Venezuela, por ejemplo. El posicionamiento ruso también aeronaval a través de acuerdos militares con algunos países suramericanos. El posicionamiento ruso en Nicaragua, vamos a ver esa influencia que tuvo Rusia sobre Nicaragua, ejercicios militares conjuntos, venta de armamento y sobre todo la preparación frente a la discusión del canal. Y algo novedosísimo, que esto todavía no ha ocurrido, una presencia rusa en Cuba. Y para esto viene muy bien el anuncio del presidente Trump de hace unos días de echar para atrás los acuerdos que había logrado Obama con el régimen de Castro en la isla. Todos recordamos que desde la época de la Guerra Fría, Fidel Castro, en general el régimen de los Castro, no perdonaba a Rusia, en este caso a la Unión Soviética, la forma como se negociaron los misiles, la crisis de los misiles con Estados Unidos. Posteriormente, cuando la Unión Soviética estalla, la isla y los Castro tampoco perdonaban a Rusia el haberlos abandonado en una crisis profunda que todos recordamos con el nombre del periodo especial. Pero hoy mismo el régimen de los Castro está por llegar a su final. Incluso se especula mucho en este momento sobre la salud de Raúl Castro. En este escenario donde los Castro ya no estén en el poder y Trump deje el espacio vacío y eche para atrás el acercamiento que había hecho Obama, sin duda ese espacio vacío lo puede llenar sin ningún problema Rusia y ya no tendría el problema de los Castro de por medio. Que Rusia se posicione nuevamente en Cuba, más allá de afectar o de amenazar a Estados Unidos, tiene otro componente estratégico, y es que cualquier ruta que vaya por el futuro canal de Nicaragua tiene que pasar por obligación por áreas de jurisdicción de Cuba. Estoy diciendo que Cuba es la llave de las rutas marítimas que van para el canal, el futuro canal de Nicaragua, en el Caribe. Si Rusia se posiciona en Cuba, en Nicaragua y en el Caribe Oriental, estamos diciendo que el Caribe como tal va a ser prácticamente un mar interior ruso y se va a aprovechar muy bien y se va a alimentar muy bien de este futuro canal que se está construyendo acá. Adicionalmente, vamos a ver la flota rusa del Pacífico patrullando, haciendo competencia a los patrullajes estadounidenses a la salida del Golfo Pérsico y a la salida del Mar Rojo. Con esto vemos el despliegue militar, pero vamos a ver otras tres acciones estratégicas rusas muy interesantes. La primera, la capacidad que tuvo Rusia para incidir en el Brexit, lo cual iba a implicar una fractura fuerte, estructural dentro de la Unión Europea, y con esto se va a solucionar dos temas para Rusia. En primer lugar, se va a debilitar el gran apoyo que tiene Estados Unidos en Occidente, que son las potencias europeas, y en segundo lugar, al debilitar la Unión Europea se debilita estructuralmente el país que sirvió de molde en muchas de las instituciones que se crearon comunitarias, que fue Alemania. Y aquí vemos entonces cuáles son las preocupaciones estratégicas rusas a nivel global. Por un lado Estados Unidos y por otro lado Alemania. Esta jugada del Brexit entonces le da a Rusia ganancia en estos dos aspectos. Otra de las jugadas que se ha especulado mucho es la influencia de Rusia en las elecciones estadounidenses. Sea cierto o sea falso, el caso es que el presidente Trump está dejando espacios vacíos a nivel global que favorecen los intereses rusos. Y es curioso ver un presidente que tiene una pelea tan profunda con la comunidad de inteligencia de su propio país. Estoy seguro que en la historia de Estados Unidos ningún presidente había tenido riñas tan fuertes con su propia comunidad de inteligencia. En tercer lugar, los intentos de influencia sobre las elecciones francesas. Independiente que no haya ganado Le Pen, sí quedó sin duda dentro del disco duro de los franceses ideas nacionalistas muy fuertes y la gran pregunta de si es necesario reevaluar o no el esquema comunitario para Francia. Hay que ver cómo se dan los resultados en las elecciones alemanas de este año, pero sin duda el tema del nacionalismo también va a estar presente en las elecciones alemanas. Acompañando a esto, la cereza del pastel, y es una diplomacia, una política exterior rusa cercana a China, que China sea el gran apoyo para este despliegue estratégico de los rusos a nivel global. Con esto que estoy diciendo, todos los puntos que habíamos planteado inicialmente, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos los está incidiendo Rusia y los está compitiendo Rusia frente a Estados Unidos. Es una lógica de la contención clara, muy al estilo de la Guerra Fría, y nos muestra una competencia estratégica global. Queda uno por resolver, que es la Amazonía. Esta Amazonía ya va a implicar no solamente a Rusia, sino va a implicar una acción conjunta de Rusia y China, que ya tiene algunos elementos adelantados, y es justamente la presencia rusa y china en el canal de Nicaragua y en el contexto del Caribe suramericano. Vamos a ver entonces cómo se dan los acontecimientos en el futuro y si este esquema de contención y este tablero de ajedrez que evidenciamos en este video sigue desarrollándose. Muchas gracias.